Javier Poza, entrevista Nicolás Alvarado, por Allegro Sinfónico para Niños. Háblenos de Allegro Sinfónico para Niños. Pues me siento muy necesitado de atención psiquiátrica, para serte franco, Giovanni, porque fíjate que me toca hacer 13 personajes en el escenario en este avatar del Allegro Sinfónico de la Orquesta de Minería, dirigida por Carlos Miguel Prieto, con una pieza que ya he tenido la oportunidad de hacer en 3 ocasiones anteriores, alguna de ellas con Carlos, que es El compositor está muerto, de Nathaniel Stucky, contexto de Lemony Snicket. A ver, Lemony Snicket es un nombre mucho más cercano seguramente a todos nuestros escuchas. Lemony Snicket es un autor de literatura infantil que se hizo famoso con un libro que se llama Una sucesión de eventos desafortunados, que luego fue llevado al cine, que tiene muchos referentes culturales y un sentido del humor muy podrido y muy negro y muy divertido, y que lo hizo muy famoso en aquel momento en que se filmó esa película basada en sus libros. Pero también tiene esta obra, que es una obra para orquesta sinfónica, que además revela una faceta de algo que no sabíamos, que es que Snicket estudió música. No, no es que la música sea de él, la música es de un compositor que se llama Nathaniel Stucky, pero se nota que estudió música en el sentido en que la pieza está escrita por alguien que entiende cómo funciona. Entonces, el compositor está muerto es lo que en inglés se llama un whodunit, es decir, una trama detectivesca a la manera de Agatha Christie o de Arthur Conan Doyle, que busca saber quién es el asesino, quién mató al compositor. Y hay varios sospechosos. Los sospechosos son las violas, los oboes, las Toda flautas, la los chelos y orquesta. contrabajos, toda la orquesta. Y hay un inspector tonto, que soy yo, que tiene que ir entrevistando sección por sección, instrumento por instrumento, a todos los sospechosos hasta dar con el asesino. Y esto hace, Giovanni, una obra que funciona en muchos niveles, porque en algún sentido, a ver, es una obra que si tú eres un niño chiquito o alguien que nunca ha visto una orquesta sinfónica en su vida, vas a entender que es una orquesta. Ah, mira, estas son las maderas, estas son las cuerdas, estas son las percusiones, estas son... O sea, eso te va a ayudar, digamos, así suena una viola, así suena un contrabajo, así suena un oboe. Pero si eres un niño más grande, te vas a empezar a reír o eres un joven, de las dinámicas, digamos, pues un poco casi como de The Office que se dan en una orquesta. Es decir, y los contrabajos y los chelos muy chambeadores, y las violas son resentidas y melodramáticas, y los violines se sienten las estrellas, pero el concertino es el que más estrellas se siente de todos. Es decir, pues como en cualquier ecosistema humano, hay relaciones de poder que ponemos en acto todo el tiempo de manera muy divertida en un entorno como una orquesta. Y la gente que sepa de música se va a encontrar con muchos chistes musicales y muchos guiños a músicos conocidos del mundo y de la historia, y a músicos conocidos mexicanos contemporáneos. Eso ya forma parte más bien del mensaje en el montaje mismo. Entonces, es una pieza que si tienes 3 años va a ser una experiencia mágica de por primera vez entender cómo funciona una orquesta sinfónica. Y si eres un melómano cínico de 50, te vas a reír de todos los chistes privados musicales que tiene. Tiene esa maravilla la pieza, que en este programa además se suma a otra pieza detectivesca, La Pantera Rosa de Henry Mancini, Una al joya, Bolero de sí. Maurice Ravel, Radetzky de Johann Strauss. Sí, es un programazo. ¿Por qué aceptar un reto como Allegro Sinfónico para Niños? A ver, yo tengo una cosa ahí curiosa, que es que de vez en cuando algún amigo mío enloquece y decide que yo soy actor. Eso me pasa con alguna recurrencia. Yo, pues digo, tomé clases de teatro en la prepa y en la universidad, como cualquiera que estudia comunicación, y me tocó actuar en cosillas ahí en la prepa y en la universidad, pero realmente, pues nunca he tenido un empeño actoral. Soy dramaturgo, soy productor de teatro, soy productor de tele, pero pues actor, eso sí, no soy. Pero entre las chambas actorales que me han caído en la vida, bueno, pues alguna vez, por ejemplo, Diego Luna me invitó a hacer un cameo en una serie que él dirigía, que Cierto. se llama Vamos a estar bien, que está ahí en Netflix, y alguna otra vez, que así empezó esta historia, José Areán y Alicia Ayala, entonces el equipo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, José era el director artístico y Alicia Ayala era la gerente, se les ocurrió que yo podía
hacer El compositor está muerto, que yo tenía, digamos, las características. Yo creo que eso tiene que ver con que el marido de Alicia, Eugenio Toussaint, que en paz descanse, y yo teníamos un programa en Canal 22 que se llamaba Suaves la Noche, en donde de vez en cuando la producción nos ponía a hacer sketches y nos divertíamos mucho haciendo sketches. Yo creo que Alicia recordó aquella beta sketchera y me invitaron José y ella a hacer El compositor está muerto. Tuve el privilegio de trabajar con una gran directora escénica, que es Araceli Guerrero, directora de teatro infantil. Ahí creamos esos 13 personajes. La traducción es de ambos. El montaje lo trabajé muy cercanamente con Araceli y ahí se crearon los personajes. Y bueno, pues salió la beta histriónica de la familia. A ver, en mi generación, en mi familia ha habido 3 generaciones de actores, entonces, pues de algún lugar me tenía que venir. Mi abuela misma protagonizó la primera película hablada de la historia del cine venezolano. Entonces, pues de algún lado tenía que venir. Luego, cuando Carlos Miguel Prieto era director de la Sinfónica Nacional, me invitó a hacerla ahí. Hace poquito me invitó José Arián a hacerla con la Sinfónica de Yucatán de y ahora estamos Yucatán. con la Sinfónica de Minería. Y de vez en cuando me surgen cosillas así en la vida y pues yo las agarro porque son divertidas. Me ha tocado alguna vez hacer un cameo en audio en alguna obra dirigida por mi amiga Aurora Cano. En fin, cuando sale, pues le echa a uno el chistorete y se divierte. No que vaya a cambiar de oficio, pero es un privilegio además trabajar con una orquesta de la magnitud de la Orquesta de Minería y con una leyenda de la dirección orquestal como Carlos Miguel Prieto, que además es un amigo querido. Cuéntenos sobre tu experiencia trabajando con la Orquesta Sinfónica de Minería y el director Carlos Miguel Prieto. Pero te diré en alguna medida que origen es destino. Carlos y yo nos conocemos hace muchos años, hace 30 años, pero tenemos un origen común previo incluso a eso, que es ambos estudiamos en la misma secundaria y prepa, en el ¿Mm? Liceo Franco Mexicano. Carlos es un poquito más grande que yo, no coincidimos allá, pero te diré que el haber sido beneficiarios de la educación pública francesa, el Liceo Franco-Mexicano, en las épocas en que estudiábamos nosotros, pertenecía al Estado francés y seguía los programas del sistema de educación pública francesa, creo que sí nos dio una idea a ambos de la cultura como factor de construcción de ciudadanía, que es una idea muy francesa y muy heredera de la política cultural acuñada por un gran intelectual francés que fue André Malraux, que marcó el devenir de la política cultural en el mundo y particularmente en México. México sigue un modelo francés en donde el Estado subsidia la cultura, financia la cultura, porque cree que la cultura es una herramienta complementaria de la educación para formar ciudadanos. Creo que Carlos y yo venimos muy de esa idea de mundo, creo que compartimos mucho esa idea de mundo y creo que el Alegro Sinfónico es muy un ejemplo de eso, es decir, el Auditorio Nacional es una institución rara, es una institución mixta, digamos, que tiene financiamiento público y Sí. financiamiento privado y que tiene un fideicomiso, pero que colabora con una orquesta universitaria para hacer un espectáculo con precios populares, para que una gran cantidad del público tenga acceso por primera vez a la música sinfónica y se formen públicos en el entendido de que entender la música sinfónica pues es también acceder a lenguajes distintos al verbal, es cultivar el pensamiento lógico matemático y es abrir la curiosidad intelectual a mundos distintos a aquellos de los que provenimos. Entonces yo diría que un poco accidentalmente, Carlos y yo, al haber provenido de la misma formación académica originalmente, si bien yo luego me dediqué a escribir y a la comunicación, y Carlos era un gran director de orquesta, compartimos esos valores, además de que, bueno, pues los Prietos son una familia legendaria en términos musicales a la que yo siempre he disfrutado mucho. Conocí al padre de Carlos, de hecho conocí a Carlos y a su padre entrevistándolos al mismo tiempo. Son gente de letras, no solo del lenguaje musical. Entonces, bueno, pues yo creo que hay muchas complicidades y una visión compartida expresada en el Alegro Sinfónico de manera muy importante. ¿Qué opinas de la era digital, las redes sociales y su relación con la cultura? No, yo fíjate que esa lucha no la quiero dar. Yo tengo mi cuenta de Instagram y scrolleo con enorme pasión y felicidad y sigo muchas cosas fascinantes en Instagram y sigo muchas cuentas de cine y sigo muchas cuentas de museos, sigo muchas cuentas de música y sigo muchas cuentas de moda y sigo mucha gente tonta que hace bailecitos. Es decir, el conocimiento es todo, la cultura es toda y todo puede ser un camino Cierto. a todo. Yo creo que las redes sociales son una plataforma
como la tele, como la radio, como el cine, como los libros que pueden contener contenido maravilloso y contenido terrible. Entonces, al revés, yo creo que de lo que se trata no es de abandonar las redes sociales, sino es de usar bien las redes sociales. Twitter podría ser un gran foro de una gran ágora ciudadana. No lo es porque no lo usamos bien y porque la interfaz está diseñada además para fomentar la violencia. Pero yo te diré, para mí Instagram es una de las fuentes en las que yo aprendo cosas, me entero de cosas, tengo buenas interacciones. Y estar scrolleando en Instagram no me quita el placer de ir a una biblioteca y maravillarme con los libros físicos o de ir Exacto. al cine, este, y vivir la experiencia en sala, ir a la cineteca, pero también me gusta ver una serie en Netflix y me pico. Es decir, realmente creo que somos privilegiados en el sentido en que, al menos en entornos urbanos, nunca habíamos tenido tanto acceso a la cultura y nunca lo habíamos tenido a tan bajo costo. Internet es un repositorio de contenido cultural y déjame darte un ejemplo. Seguramente, digo, si viven en la Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México, por favor, vengan al auditorio este domingo a las 5:30 de la tarde a ver el Alegro Sinfónico. Pero si no, ustedes en YouTube le ponen El compositor está muerto y va a salir un video extraordinariamente grabado a 6 cámaras, si no me equivoco, de la Sinfónica Nacional dirigida por Carlos Miguel Prieto, conmigo haciendo la pieza. ¿Y cuánto cuesta? Sí, Cero. Entonces, pues no, pues qué padre que exista eso. Yo no quiero competir con eso. Y además, esa cultura popular es un generador de cultura. Una cosa que he dicho mucho últimamente es, ¿por qué vamos a tocar la marcha Radetzky de Johann Strauss? Porque hace 200 años eso era como el Taylor Swift o el Bad Bunny o el Bruno Mars de la época, ¿eh? O sea, eso era lo que la gente que quería ir a ligar y a oír lo que estaba de moda, pues iba a bailar unos valses y unas polcas y unas marchas de Strauss y de Lehar en Viena en el siglo XIX. Entonces, no, realmente yo creo que hay un continuum y un diálogo entre la cultura todo el tiempo y que justamente lo que buscamos es pues fomentar que haya un uso lo más complejo y lo más rico posible de todas las plataformas, del libro y la sala de conciertos a TikTok y Twitter. ¿Qué opinas sobre los recientes debates sobre los valores, la ética y los principios que pueden reflejarse en programas de televisión como los reality shows? A ver, es una extraordinaria pregunta. Yo no veo reality shows en general en la vida, no veo La Casa de los Famosos, pero no me parece que sea un fenómeno que no sea digno de ser pensado, ni me parece que sea un fenómeno que no sea culturalmente relevante. Es decir, no lo veo porque en buena onda me da flojera lo que sucede ahí. Es decir, no tengo gran interés en ver cómo por ganar un premio y hacer escándalo la gente haga retos sonsos y se meta en intrigas babosas, o sea, no me interesa mayormente, pero a ver, yo creo que hay fenómenos que a veces surgen de ese mundo que son dignos de todo interés, con toda atención, como Wendy Guevara, fenómeno del que me he ocupado en más de una ocasión. Es sí, decir, yo creo que lo que hizo Wendy Guevara por visibilizar, digamos, las identidades sexodivergentes no es menor. Pero al mismo tiempo, creo que hay algo de caricatura en Wendy Guevara y que todavía nos falta dar un pasito para presentar una identidad trans como sexualmente atractiva y viable, a la manera en que se hace a lo mejor con otros personajes en el extranjero, como Vivi Anderson cuando yo era joven, o como Violet Chachki ahora que puede ser la estrella del Crazy Horse. Entonces, no, yo creo que ahí también pasan cosas interesantes. Yo no las veo, pero también hay, yo nunca he acabado de leer Moby Dick, digo, o sea, hay de todo para todos, pues La Casa de los Famosos no es para mí, pero no es ininteresante lo que pasa ahí. Y hay gente a la que yo respeto enormemente que ve La Casa de los Famosos, es decir, yo creo que no hay malos temas, hay malos abordajes de los temas. Invítenos a Allegro Sinfónico para niños. Muchísimas gracias. Invito a Javier Poza y a todos los que nos están escuchando a que vengan este domingo a las 5:30 de la tarde al Auditorio Nacional a ver el Alegro Sinfónico de la Orquesta de Minería dirigido por Carlos Miguel Prieto. Yo tengo el privilegio de aparecer ahí entre narrador, brotado psicótico y víctima propiciatoria y van a poder escuchar La Pantera Rosa de Henry Mancini, El compositor está muerto de Nathaniel Stucky, el bolero de Maurice Ravel y la marcha Radetzky de Johann Strauss.